Buenos días, vamos a continuar con la segunda parte de la clase multiplicación celular y reproducción. Recordando un poco la meiosis, que es un proceso largo y muy importante para la reproducción sexual. Se ha dividido en meiosis 1, que es la división reduccional, que la vimos en la clase anterior, y ahora vamos a ver la meiosis 2, que es muy similar a la mitosis. Entre ambas, meiosis 1 y meiosis 2, no hay duplicación del material genético, y como resultado obtenemos 4 células haploides. En la profase 2, la envoltura nuclear va a replegarse junto a los otros componentes del sistema endomembrana en la periferia de la célula. Recordando un poco esto, sabíamos que hay una fosforilación de melanina y esta hace que se desensamble. Por lo tanto, la envoltura nuclear deja de tener el sustento que le da la lámina nuclear. Por lo tanto, ya vemos que hay un solo compartimento en la célula. Acá está graficada una célula y acá está graficada la otra. Las fibras del huso, que ya están organizadas, van a empezar a querer tomar contacto con los cromosomas. Acá tenemos fotografías a nivel de microscopía óptica, donde se ven los cromosomas que ya están, o sea, la cromátide que empieza a compactarse para formar los cromosomas. Durante la metafase, que es el momento donde los cromosomas adquieren el mayor grado de compactación, ya están localizados en el ecuador de la célula, formando lo que se llama la placa metafásica. Acá tenemos un esquema y en este esquema podemos observar las dos cromátides de las cromátides hermanas. Esta cromátide es diferente de esta genéticamente, ya que han pasado en la profase 1 por el paquinema, donde se produjo la recombinación genética. Acá observamos las dos células en una fotografía a nivel de microscopía óptica, donde se ven los cromosomas en el plano ecuatorial. Es una foto también donde se ve la localización en el plano ecuatorial. Las fibras del huso, las fibras cinetocóricas, están tomando contacto con el cinetocoro de cada una de las cromátides hermanas. Durante la anafase 2 se separan las cromátides hermanas. Cada una migra hacia los polos opuestos. Para esto se ha escindido el centrómero. Y cuando hablamos de que son segregadas, es separadas, traccionadas hacia los polos opuestos. Ahora, el paso de metafase a anafase lo vamos a ver cómo ocurre en la meiosis. Están involucradas las coecinas, igual que para la mitosis. Estas coecinas, que son estas proteínas que se encuentran entre las cromátides hermanas. Y la separación de los cromosomas homólogos, este cromosoma de este que es su homólogo, va a depender del complejo promotor de la anafase, que ya lo vimos. Entonces, vamos a ver primero para la separación de los cromosomas homólogos. O sea, esto va a ocurrir
En la meiosis 1, o sea, va a pasar de metafase 1 a metafase 2. El complejo promotor de la anafase va a activar a la enzima separasa que va a generar la proteólisis o la lisis de las coecinas. ¿De cuáles coecinas? De las que ligan las cromátides hermanas a este nivel, a nivel de los brazos, dejando las coecinas que se encuentran a nivel del centrómero. Esto va a hacer que se separen los cromosomas homólogos, por lo tanto dejan de existir los quiasmas, que son los puntos donde se mantenían unidos y eran los puntos de recombinación genética, o sea, desaparecen los quiasmas. Entonces, por vía de la separasa hay proteólisis de las coecinas que ligan a los cromosomas homólogos y estas coecinas se encuentran a nivel de los brazos de las cromátides hermanas. Dejan concentradas las coecinas en la región centromérica. Entonces, esto permite en la anafase 1 que se separen los cromosomas homólogos. En la meiosis 2, ya, ¿qué va a ocurrir? La separasa va a producir la proteólisis de las coecinas centroméricas, produciendo la separación o la segregación de las cromátides hermanas hacia los polos. Es idéntico el proceso a como ocurre en la mitosis. Ahora, el movimiento de los cromosomas durante la anafase. ¿Cómo ocurre? Hay una polimerización de los microtúbulos polares. Estos que toman contacto entre sí, un microtúbulo con el otro. Además de existir la polimerización a este nivel donde hay superposición de las fibras del huso, proteínas motoras, las quinesinas, van a dirigir sus movimientos hacia los extremos más. Esto va a generar que se produzca un deslizamiento entre los microtúbulos, haciendo que la célula tome una forma oval, una forma alargada, y permitiendo que sean empujados los cromosomas indirectamente hacia los polos. Además, los microtúbulos cinetocóricos, a nivel de su extremo más, que es este, va a producir una despolimerización de ellos, haciéndolos que se traccionen hacia los polos. Entonces, el deslizamiento, disminuye el grado de traslape, por lo tanto, traccionan hacia los polos opuestos. Este mecanismo causa indirectamente que los cromosomas vayan apartándose debido a que ellos están unidos a las fibras o a los microtúbulos cinetocóricos. En la telofase 2 es idéntica a la telofase de la mitosis. ¿Recuerdan lo que ocurría acá? Vamos a tener una descondensación de la de los cromosomas, o sea, empezamos a tener nuevamente la cromatina, se forma nuevamente el compartimento nuclear, debido a que se reestructura la lámina nuclear, que es soporte de la envoltura nuclear, y así vamos a tener la formación de 4 células hijas. Entonces, repasando, en la meiosis 2, una profase 2, donde la cromatina comienza a condensarse, la envoltura nuclear se repliega, dejamos de tener el compartimento nuclear y la célula
solo tiene un compartimento que es el citoplasmático, que le va a permitir la danza de los cromosomas en la misma. En la metafase, los cromosomas se localizan en el plano ecuatorial de la célula. En la anafase 2 migran hacia los polos. En la telofase 2 llegaron a los polos y se forma nuevamente, se organiza nuevamente el compartimento nuclear. Y el paso que sigue es la citocinesis o división del citoplasma. En este caso tenemos ya 4 células donde se dividió completamente el citoplasma. Sin embargo, la citocinesis puede ser incompleta en el caso de la formación de los espermatozoides. Este tema lo van a ver muy bien en reproducción animal. Yo simplemente en este momento quiero contarles que la meiosis, que se inicia en unas células que se denominan espermatocitos primarios, van a tener una citocinesis incompleta hasta el momento de diferenciación, que se formen los espermatozoides. Este tema lo vamos a dejar para desarrollar bien en reproducción animal. Sin embargo, en otras células, durante la ovogénesis, que es la formación del ovocito maduro, la citocinesis es completa, pero es desigual. Entonces, fíjense que tenemos una célula que es más grande, que es el ovocito maduro, y otra que es denominada cuerpo polar, que es mucho más pequeña, por eso decimos que es desigual. Entonces, este tema de gametogénesis lo vamos a ver bien más adelante. Simplemente tengan en cuenta que la citocinesis en la formación de los espermatozoides es incompleta y la formación del ovocito es completa y desigual. Entonces, al final de la meiosis 2 se obtienen 4 células haploides con la mitad del número cromosómico de la madre. La madre, como es, diploide. Entonces, haciendo un resumen de la meiosis, siempre partimos de una célula diploide. Siempre partimos de una célula diploide. Esta célula va a pasar por una profase donde los eventos más relevantes es la preparación de la célula para el intercambio de material genético o crossing over, desde la formación de la placa de unión, el complejo sinaptonémico con su nódulo de recombinación, la formación de el entrecruzamiento de material genético y la expresión de ese entrecruzamiento que son los quiasmas. Primero un gran número que está relacionado con el número de entrecruzamientos y luego la reducción del número de quiasmas. Luego pasamos y tenemos todavía una célula diploide. Luego pasamos a la metafase 2, donde se forma la placa metafásica. Y fíjense que tenemos los cromosomas homólogos. Luego nos vamos a la etapa reduccional. Es aquí donde se produce la haploidía. En metafase 2 teníamos células diploides y en la metafase 1, ahí está el número, metafase 1, tenemos células diploides. Cuando pasamos a la anafase 1, se separan los cromosomas homólogos y es aquí donde tenemos la haploidía. Esta es la etapa reduccional. Luego seguimos a la telofase 1, donde se separan y como resultado tenemos 2 células
haploide. Ahora, vamos a iniciar la meiosis 2, donde no hay duplicación del material genético. En la profase 2, ya vamos igual que en la mitosis, donde tenemos un solo compartimento, la compactación de la cromatina y, por supuesto, son células haploides. Metafase 2, los cromosomas se ubican formando la placa metafásica. Nos vamos a la anafase 2, donde se separan las cromátides hermanas. Y llegamos al final de la meiosis con 4 células hijas haploides. Las 4 células son diferentes entre sí genéticamente y diferentes a la progenitora. Si comparamos la meiosis con la mitosis, tenemos que considerar tipo de célula madre. En la meiosis siempre partimos de una célula diploide. En la mitosis pueden ser células haploides o células diploides. En relación a las células que originan la meiosis, 4 células hijas. La mitosis, 2 células hijas. En relación al número de cromosomas. En la meiosis partimos de una célula diploide y obtenemos células haploides con la mitad del número cromosómico de la que le dio origen. En la mitosis, si partimos de células haploides, vamos a obtener 2 células hijas haploides. En este ejemplo están representadas células diploides, 2 cromosomas, y sus células hijas también son diploides, idénticas a la madre. Y en relación a la información genética, en la meiosis genera variabilidad. O sea, tenemos 4 células hijas diferentes genéticamente entre sí y diferentes a la madre. En la mitosis obtenemos 2 células hijas idénticas entre sí e idénticas a la madre. ¿Cuál es la importancia biológica de la meiosis? Lo volvemos a repetir porque es muy importante. Una de las importancias biológicas de la meiosis es la reducción del número cromosómico. A la mitad se reduce. Entonces, nosotros partimos, en el caso de la espermatogénesis, que va a llevar a la formación de los espermatozoides, de células diploides. La meiosis se inicia en el espermatocito primario, diploide. Durante la meiosis 1, en la anafase 1, es la etapa reduccional, haploidía. Lo mismo pasa para la ovogénesis. La meiosis se inicia en el ovocito primario y durante la meiosis 1, específicamente en la anafase 1, es la etapa reduccional, de diploidía a haploidía. Por lo tanto, el resultado de la ovogénesis y de la espermatogénesis, que es la formación de óvulos y espermatozoides, son 2 células haploides producidas por el proceso de meiosis. Estas células haploides se van a fusionar en un proceso que se denomina fecundación para generar un individuo diploide con el doble de juego cromosómico que cada uno de los gametos, porque se fusionó el material genético de ambos.
Entonces, la importancia biológica de la meiosis es mantener el número constante de cromosomas de la especie luego del proceso de fecundación. Entonces, si nosotros recordamos uno de los ejemplos que vimos de haploidea y diploidía, los gametos en el Homo sapiens, en nosotros, tiene 23 cromosomas. El espermatozoide tiene 23 cromosomas, que es haploide, es un juego. El ovocito tiene 23 cromosomas, es haploide. Por la fusión de ambas gametas, que es el proceso de fecundación, se produce una única célula que es diploide, que va a tener 46 cromosomas, 2 juegos de cromosomas. De esta manera mantenemos constante el número de cromosomas de la especie. Otra de las importancias de la meiosis es el crossing over, este intercambio de material genético. Se ha determinado en la especie humana que cada cromosoma tiene en promedio 2 a 3 crossing over. Además, tenemos que tener en cuenta que durante la anafase 1 y la anafase 2, la segregación o la separación de los cromosomas maternos y paternos ocurre al azar. Esto genera más variabilidad. Por lo tanto, en la especie humana, si consideramos solo 2 crossing over en los 23 cromosomas que tiene cada gameto, se calcula que más o menos tenemos la posibilidad de producir 8 por 10 a la 6 gametos diferentes. Esta es la razón por la cual somos tan diferentes a nuestros hermanos. Por supuesto, no estamos hablando de gemelos univitelinos. Así, en función a lo expresado, y aquí haciendo hincapié a la recombinación de los genes, es como tuvo gran impacto en la evolución. Entonces, los organismos vivos nos hemos adaptado a la escasez de agua, por ejemplo, a los cambios de temperatura, a la disponibilidad de alimentos, y así, acá tenemos el caso de las aves, la formación de diferentes picos. Y acá está el ejemplo donde, a pesar de que provenimos de una misma pareja, nunca un hermano va a ser idéntico al otro debido a la variabilidad genética que hay en los gametos. Ahora bien, acá les puse un ejemplo donde decimos que tenemos que esquematizar una meiosis de una célula 2n igual a 2. ¿Qué significa? Una célula diploide que tiene 2 cromosomas. Entonces, durante la profase, tenemos todo lo que ya conocemos, la compactación de la cromatina, un solo compartimento. Y en la metafase, este es un cromosoma, este es el otro cromosoma, este cromosoma es homólogo con este, entonces los cromosomas homólogos se ubican en el plano ecuatorial de la célula. ¿Y qué destacamos? Que esta cromátide es diferente de su hermana, esta cromátide es diferente de su hermana. Ya se produjo la recombinación genética en el paquinema en la profase. Ahora avanzamos a la anafase 1, la etapa reduccional. ¿Quiénes se separan? Los cromosomas homólogos.
vamos a la profase 2, o sea, cada una de estas células. Nuevamente empezamos con, seguimos, acá salteamos la metafase, nos vamos a la anafase 2, que se separan las cromátides hermanas. Se separan las cromátides hermanas. Las cromátides hermanas migran hacia los polos y en la telofase 2 ya se ha reconstituido el compartimento nuclear y comienza la descompactación de los cromosomas a la cromatina. Por lo tanto, como resultado, 4 células hijas, diferentes entre sí genéticamente, por el color está dado la diferencia, y son haploides, diferentes entre sí y diferentes a la progenitora. Ahora podemos dar como ejemplo, esquematice una meiosis de una célula 2N igual a 4. O sea, con 4 cromosomas y es una célula diploide. Acá no se hace regla de 3 simple, pasaje de término, simplifico, no. 2N es diploide y son 4 los cromosomas. Entonces, nuevamente en la profase vemos cromosoma 1, los distintos colores 2, 3 y 4. En la metafase ya están alineados los cromosomas homólogos formando la placa metafásica. Este cromosoma es homólogo de este es homólogo de este. En la anafase 1 es la etapa reduccional, donde se separan los cromosomas homólogos, migran hacia los polos. Terminamos la meiosis 1, vamos a la meiosis 2. La profase 2, acá tenemos una célula, acá tenemos la otra. En la anafase 2, nuevamente que se separan las cromátides hermanas. Esta migra hacia este polo, esta migra hacia este otro polo. Lo mismo sucede con esta y de este lado. ¿Cuál es el resultado? 4 células hijas, diferentes entre sí genéticamente y diferentes a la progenitora. Esta es diploide, que la podemos ver con mucho más detalle acá en la metafase 1. Y estas son haploides, porque la etapa reduccional en la anafase 1. ¿Qué pasa cuando es una meiosis de una célula haploide de 3 cromosomas? Entonces, acá tenemos el cromosoma 1, cromosoma 2 y cromosoma 3. Por lo tanto, recordando lo del ciclo celular, ¿no es cierto? Antes de iniciar la división, cada cromátide tiene que tener duplicado su ADN. Por eso tenemos una cromátide y 2 cromátides, son cromátides hermanas. Entonces, viene la fase de apareamiento de los cromosomas homólogos, en la profase 1. Cuando hablamos de apareamiento de los cromosomas homólogos, este cromosoma es homólogo de este, se encuentran y se aparean. Pero este no tiene su homólogo. Por lo tanto, la meiosis se interrumpe, no continúa. Entonces, la meiosis es un proceso que solo ocurre en las células diploides y es necesario que exista el apareamiento de los cromosomas homólogos. Por lo tanto, nunca una célula va a tener meiosis si es haploide. Bueno, ahora vamos a ir al último tema, que es el tema de los ciclos biológicos. O sea, en la reproducción sexual, nosotros habíamos iniciado la clase diciendo de que hay 2 procesos fundamentales, fecundación y meiosis.
Entonces, en la reproducción sexual, estos dos ciclos, estos dos procesos, fecundación y meiosis, van a generar ciclos haploides, donde la mayor parte del tiempo del organismo va a pasar en haploidía, o sea, con un solo juego cromosómico. Diploide, la mayor parte del tiempo va a pasar en diploidía. Y diplohaploide va a tener una fase de haploidía y una fase de diploidía. Y fíjense, siempre están presentes los procesos de meiosis y de fecundación. ¿Qué hay que tener en cuenta además? ¿En qué momento de la vida del individuo se produce la meiosis? Para el ciclo haploide, la meiosis es cigótica. Para el ciclo diploide, la meiosis es gamética. Y para el ciclo diplohaploide, la meiosis es porogénica. Vamos a ver el ciclo haploide. ¿En quiénes se da este ciclo haploide? En protistas y en algunos hongos. Entonces, la meiosis va a ocurrir inmediatamente después del proceso de fecundación. El proceso de fecundación siempre va a producir una diploidía y la meiosis un ciclo de haploidía. Entonces, la meiosis, como se produce en el cigoto, se llama meiosis cigótica. Y acá está presente otro proceso, que ya lo conocemos, que es la mitosis. Y esta mitosis en el ciclo haploide va a ser una verdadera forma de reproducción asexual, como ya lo vimos. Ahora lo vemos en un ejemplo. Ciclo haploide en un ejemplo de un alga, la Chlamydomonas. ¿Qué pasa acá? Esta es una célula eucariota, es unicelular, el alga Chlamydomonas. La mayor parte del tiempo pasa en haploidía. Y la mitosis es una verdadera forma de reproducción asexual. Genera nuevos individuos. Estos individuos van a ser idénticos a la célula progenitora. Cuando las condiciones son adversas para el alga, diferentes cepas, cepa de un origen, tiene un origen clonal, y esta, fíjense que está en otro color, es de otro origen clonal, se van a fecundar. Entonces van a formar un cigoto diploide. Este cigoto diploide va a producir una cubierta resistente que la mantiene latente mientras las condiciones son adversas. Cuando las condiciones ya son favorables, este cigoto va a tener meiosis, por eso se llama meiosis cigótica. Entonces, por medio de la meiosis, va a generar individuos haploides. Y de esta manera va a retornar nuevamente al ciclo. El ciclo diploide es característico de nosotros, del reino animal. Al ser diploide pasa la mayor parte del tiempo en diploidía, o bien está reducido la haploidía a un número muy pequeño de células con relación a todo el organismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por medio de la fecundación, de la fusión de óvulo y espermatozoide, se forma un cigoto 2N diploide. Este cigoto, por mitosis, va a crecer. Se forman los individuos adultos y es en las gónadas
testículos y ovarios a un grupo reducido de células, va a ocurrir la meiosis. Esta meiosis que va a producir en la mujer el óvulo y en el hombre espermatozoides. Entonces, acá tenemos una meiosis gamética, origina gametos. Luego van a fusionarse espermatozoide y óvulo, nuevamente reanudando el ciclo. Y por último tenemos el ciclo diploplonte. Este se da en plantas, en algunas algas y en algunos hongos. Este ciclo lo van a ver muy bien en reproducción vegetal. Hoy simplemente les comento las bases nada más. Nuevamente retomamos los dos procesos, meiosis y fecundación. La fecundación genera una fase de diploidía. Esto siempre es así, una fase de diploidía. Y acá nosotros vamos a tener que este organismo va a ser pluricelular. ¿Por qué? Porque va a haber mitosis. O sea, parte del organismo es pluricelular y es diploide. Estamos en una fase diploide 2N y es pluricelular gracias a la mitosis. Va a llegar un momento donde va a ocurrir el proceso de la meiosis. Y esa meiosis va a denominarse esporogénica porque se va a dar en unas células que son células madres de megaespora. Simplemente hoy conozcan que tenemos la meiosis esporogénica. Por supuesto, la meiosis va a generar una fase de haploidía. Entonces, en estas células haploides también va a ocurrir la mitosis. Entonces va a formar parte del organismo pluricelular, pero va a ser haploide. Y esto es lo que se llama alternancia de generaciones. Una fase de haploidía que se termina con la fecundación y la fecundación origina una fase de diploidía y la meiosis genera fase de haploidía. La diferencia con los otros ciclos es que la mitosis está involucrada tanto en la fase de haploidía como en la fase de diploidía, generando parte del organismo que sea pluricelular tanto en la haploidía como en la diploidía. Bueno, la bibliografía usada fue de Campbell, Hooper, Albert y de Roberts. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.